Bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy hablaremos de un santo muy particular, San Antonio de Padua, o también conocido como San Antonio de Portugal. Fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Antonio nació en Lisboa el 15 de agosto de 1195 en Padua y murió el 13 de junio de 1231. También en dicha ciudad es conocido como Antonio de Lisboa. Su nombre en latín es Antonius Patavinus, el que se le apodaba Doctor del Evangelio o el Santo. Su sepultura está situada en San Antonio de Padua, en la Basílica. Él se dedicaba a predicar. Era un predicador. Lo que se le atribuyen a este santo es un libro, que es la Biblia, una vara de azucenas, bien dicho, lirios de San Antonio y el niño Jesús, en custodia. Se venera en la Iglesia Católica y es el patrón de los objetos extraviados, de quienes buscan pareja, el patrón de la Constitución y de los celíacos. La capacidad de predicar de este señor era proverbial, al punto de ser llamado el Arca del Testamento por Gregorio IX. En las citas bíblicas, en los sermones dominicales y en los sermones del Festivi, ambas obras de su autoría acreditada superaron el número de 6.000, lo que supone un nivel de conocimiento eclesiástico que justifica el título específico que se le adjudicó, Doctor del Evangelio. Entre sus predicciones y predicaciones, en particular destaca la Cuaresma de 1231, que alcanzó un éxito notable. Sus palabras, sus obras, ante la multitud de personas que acudían a escucharlo, fueron recogidas en el lenguaje propio de la época en Asidua. Su primera biografía de Antonio de Padua es escrita por un autor anónimo, contemporáneo suyo. Reconducía a la paz fraterna a los desavenidos. Hacía restituir lo sustraído con la usura y la violencia. Liberaba a las prostitutas de su torpe mercado y disuadía a los ladrones famosos por sus fechorías de meter las manos en las cosas ajenas. No puedo pasar por alto cómo él inducía a confesar los pecados a una multitud tan grande de hombres y mujeres que no bastaban para oírles ni los religiosos ni otros sacerdotes, que en no pequeña cantidad lo acompañaban. Esta es una lectura de San Antonio, la cual se llama en el libro Asidua 13, 11-13. Antonio fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, tras San Pedro, mártir de Verona. Es uno de los santos más populares y su culto se encuentra extendido universalmente. Y su festividad se celebra el 13 de junio. Antonio nació en Lisboa, en Portugal, la casa donde se estima nació el santo, en el barrio medieval de la Alfama. Fue destruida completamente en el terremoto que arrasó Lisboa el 1 de noviembre de 1755. Solo se conserva un pequeño sótano. Su nombre secular era Fernando Martín de Buloes e Travieira Acevedo, nombre que se cambió por el de Antonio en 1220, cuando entró en la orden de los frailes menores. La fecha de su nacimiento no es precisa y se estima entre 1191 y 1195. Nació en el seno de una familia de buena posición, en la sociedad de Lisboa. Su educación y entrada en la vida religiosa fue en la escuela catedrática local, encontrando los deseos de su familia. Antonio ingresó en la abadía agustina suturbana de San Vicente de las afueras de Lisboa, perteneciente a los canónigos regulares de San Agustín. Los monjes de la orden de San Agustín, de la cual él era miembro, eran famosos por su dedicación a los estudios. Antonio estudió las Sagradas Escrituras y la teología de algunos doctores de la Iglesia Católica, como Jerónimo de Estirión, Agustín de Hipona, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval.
También estudió clásicos latinos como Ovidio y Séneca, y a obtener el permiso de sus superiores religiosos se trasladó en 1210 al monasterio agustiniano de Santa Cruz de Coimbra para continuar sus estudios. Se trataba de un reconocido centro de cultura eclesiástica, donde tuvo la oportunidad de profundizar la disciplina religiosa, su convencimiento de la Biblia y el ejercicio de la lección divina. A principios de 1220, 3 sacerdotes, Bernardo, Pedro y Otón, y 2 hermanos legos, Acurcio y Ayuto, todos ellos de la orden franciscana, fueron asesinados en Marruecos, conducidos sus reliquias a Coimbra. En el evento produjo un cambio decisivo en la vida de Antonio, quien en el verano de 1220 se mudó a la orden y se hizo franciscano. En ese momento adoptó el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él residía. Antonio partió para Marruecos, pero enfermó gravemente durante el invierno de 1220, lo que lo hizo retornar. En el trayecto de una tempestad violenta, desvió su barco a Sicilia, y allí tuvo noticias del capítulo general convocado en Asís. En la fiesta de Pentecostés, en 1221, Antonio participó junto a 3.000 frailes del capítulo general de Asís. Es el más multitudinario de los llamados capítulos de las esteras, nombre que se revisió a razón de que muchos de los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir en esteras. Allí vio y escuchó personas a San Francisco. Una vez conducía a la reunión, Antonio solicitó a Fray Graciano, provincial de Romaña, que lo tomara consigo para que le implantiese los primeros rudimentos de la fe espiritual. Esto lo dice en Asidúa 7, 2/3. Fray Graciano lo envió a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Montepaolo para que se sirviera como sacerdote. La convicción, la cultura y el talento de Antonio como predicador se mostraron por primera vez en Foril en 1222. Pronto se divulgó la noticia de la capacidad de sus sermones y Antonio recibió una carta del propio San Francisco con el encargo de predicar y enseñar teología a los frailes. Luego fue comisionado por el mismo Francisco para luchar contra la propagación de la herejía cátara en Francia. Se trasladó más tarde a Bolonia y a Padua, por lo que su tarea como predicador lo transformó en un viajero asiduo por el sur de Francia y todo el norte de Italia, pronunciándose contra las herejías. En la curia papal, Antonio suscitó en los cardenales y en el Papa Gregorio IX tal admiración por su predicación que el pontífice llegó a llamarlo con epíteto muy propio, Arca del Testamento. Esto lo dice en Asidua 10,2. Sus mensajes desafiaban los vicios sociales de sus tiempos, en forma especial la avaricia y la práctica de la usura. En Asidua se enseña este periodo, en particular la predicación del cuaresmal, en 1231, como uno de los más notables de su vida. Las últimas predicaciones tuvieron éxito popular destacado, aquejando por continuas enfermedades. Perseveraba en la enseñanza y en la escucha de confesiones, hasta la puesta del sol, a menudo en ayunas. La multitud de gente que acudía desde las ciudades y pueblos a escuchar las predicaciones diarias se le obligó a abandonar las iglesias como recinto de prédica para hacerlo al aire libre. Antonio enfermó de hidropesia y después de la Pascua de 1231 se retiró a la localidad de Camposampeiro con otros dos frailes para descansar y orar. Poco después decidió retornar a Padua y a las proximidades se detuvo en un convento de las clarisas pobres de Arcella, donde murió prematuramente el 13 de junio de 1231, a la edad aproximada de 35 o 36 años. Este señor, tan santo y tan peculiar, hizo varios milagros, entre ellos el más grande, que fue el dramaturgo más grande de todos los tiempos. Tiene el crédito por interceder en muchas ocasiones a lo largo de su vida mortal
igualmente en su vida santa. La frecuencia de sus milagros no se han visto disminuida en ninguna ocasión. Por estos son algunos de sus muchos milagros y probablemente son los más conocidos. La visita del niño Jesús. El niño Jesús le hizo una visita cuando aún era un fraile y se le encontraba rezando en sus habitaciones solo. Por ello, las imágenes de San Antonio de Padua lo retratan con el niño Jesús en brazos. La mula se arrodilló ante la Eucaristía. San Antonio de Padua, en una discusión con un hereje, fue desafiado a demostrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para ello se pusieron una mula por ayuno, para que cuando fuera liberada, ésta escogiera entre el alimento y la adoración a Jesús. Llegado el momento, el animal dejó de lado el heno para inclinarse ante la presencia de Dios, lo cual dejó impresionada a toda la multitud. Otro fue el techo contra la tormenta. La popularidad de sus predicaciones llamaba a grandes cantidades de seguidores. Por ello, en una ocasión, la iglesia donde se encontraban no era un lugar suficiente para todos, por lo que decidieron llevarlo a cabo al aire libre. De pronto el cielo amenazó con una terrible tormenta que comenzó a ahuyentar a los peligreses, pero el santo los llamó y les prometió que no se mojarían. Y así, efectivamente, la tormenta cayó alrededor de ellos y permanecieron secos todos los presentes. Este santo es muy peculiar, al cual se le suelen pedir varias cosas. Una de las cosas que se le suele pedir es ayudar a encontrar cosas perdidas, dando su ayuda en la prueba e ilumina nuestra mente en la búsqueda de la voluntad de Dios. El don de dicho santo es el don de la oratoria. Esto significa, magos y magas, el don de orar. Este santo, Antonio de Padua, es el martillo de los herejes, protector de los pobres. San Antonio de Padua también es considerado el santo protector de los matrimonios. El simbolismo del niño en brazos de San Antonio de Padua es porque uno de los milagros que él se dice que hizo es que tenía visiones con el niño Jesús. Por eso se le representa con dicho niño, que es el simbolismo de la pureza y la humildad, el cual refleja su entrega total hacia nuestro amado Dios. La tradición entre los feligreses católicos indica que quien esté interesado en conocer un buen amor debe voltear a San Antonio y colocarlo de cabeza para después ofrecerle 13 monedas. Y de esta forma el santo enviará a la persona adecuada. Sin embargo, esta dinámica es considerada como superstición por la Iglesia. Dicho santo se le suele ofrecer 13 monedas. Hasta aquí este pequeño capítulo del Mago de la Fe, de este santo tan peculiar. Deseo y espero que os haya entretenido, que os haya gustado este pequeño capítulo. El Mago de la Fe os indica a orar cada día, a ser buenas personas, a que no miréis a la gente por el color de su piel, sino por la bondad de su corazón, amaros unos a los otros, respetaros y siempre, siempre que nuestro amado Jesús el Nazareno esté con vosotros. Este canal, su función principal es dar fe a las personas, que las personas se vuelvan menos materialistas y más espirituales. Si os ha gustado este canal, suscribiros a él, porque este canal no tiene ámbito de lucro. Darle a la campanita y darnos un like. Que el Padre Azul os bendiga y bendiciones para todos vosotros. Gracias.